Bueno, buenas tardes ya, exactamente, son las 12:10, así que buenas tardes otra vez. Y un placer, como siempre, saludaros a los alumnos y alumnas del Centro CIP Donapea, donde estamos haciendo estos talleres de emprendimiento, empleabilidad, inteligencia emocional. Estamos haciendo todo un poco en este mes de febrero. Como siempre digo lo mismo, nos encantaría estar ahí de manera física, pero bueno, la pandemia lo impide, pero eso no quiere decir que hagamos formaciones de calidad y sobre todo formaciones que puedan servir para el día de mañana. Hoy vamos a dar un taller que creo que es muy útil. Ayer dimos de hablar en público, pues hoy vamos a entrenar cómo pasar una entrevista de trabajo con éxito. Eso os va a venir muy bien de cara a vuestro futuro profesional, donde os vais más pronto que tarde a chocaros con esta realidad, ¿no?, de las entrevistas de trabajo, y muchas serán incluso de manera digital. Como está la cosa, pues así que os tendréis que adaptar. Aquí tenéis a mi compañera Cristina, que lo voy a presentar brevemente para que veáis que es profesional del medio y que sabe perfectamente esto y que la tenéis a vuestra disposición para todo lo que haga falta. Cristina es graduada en psicología y especializada en el ámbito social, con un máster en intervención social y comunitaria, ambos por la Universidad de Málaga. En el último año ha ampliado sus conocimientos participando en diversas formaciones sobre orientación laboral e igualdad de género. Sus experiencias profesionales más recientes han sido como psicóloga en el ámbito del duelo, experta en talleres formativos para distintas poblaciones y tutora en formaciones online. Es decir, que estáis ante una profesional, como la copa de un pino, a la cual siempre os digo lo mismo, y sé que sois poco de preguntar, aprovecharos, porque aunque no lo creáis, todo esto es muy útil y el día de mañana os va a hacer muchísima falta. Y os acordaréis de lo que está diciendo ahora el calvo, ¿vale? Bueno, yo me callo y os dejo por aquí con Cristina. Y Cristina, cuando tú quieras, ya puedes compartir la pantalla, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Dani, gracias por tus palabras. Y nada, en primer lugar me gustaría daros las gracias, ¿no?, por esta oportunidad de volver a estar con vosotras y vosotros en el día de hoy. Agradecer de nuevo a Daniel y al gran equipo de Diversia Consulting por hacerlo posible. Y pues nada, ya sabéis que me gusta siempre preguntar cositas para acercarnos un poco más al inicio de los talleres, conoceros un poquito más. Y me gustaría, primero, antes de hacer estas preguntas, saber si sois alguna de las clases con las que trabajé la semana pasada. No. ¿No? Vale, pues entonces me gustaría conoceros un poquito. ¿Qué estáis estudiando? A ver, por favor, vamos. Es que son un curso que, bueno, son segundo grado superior del ciclo de automoción. Son un curso muy hablador, pero hoy vamos a comprobar que se les ha comido la lengua el gato. Y bueno, se van a intentar. Es que tengo un micro desde aquí, desde el ordenador, porque también tenemos uno portátil, pero claro, con esto del COVID no me gustaría tener que estar pasando el micro y en la continuación voy a intentar que habléis, elevéis un poco el tono de voz para que Cristina os pueda escuchar, ¿vale? Y si hay algo que no pueda escucharlo, pues yo desde aquí lo vuelvo a transmitir. Y ahora, ordenadamente, por favor, pues presentaros como os han pedido. Nada, conoceros pues eso, en que el ciclo que estáis haciendo, para acercarme un poquito más, es de automoción, me habéis dicho. ¿Estáis en primero o en segundo? Segundo. Ya estáis ahí acariciando el mercado laboral, por así decirlo rápido. ¿Y qué tal? ¿Os va bien? ¿Estáis contentas? ¿Contentos? No. Es una respuesta común que siempre damos, pero realmente si estamos haciendo algo es porque tenemos ese objetivo de conseguirlo. Y lo sabéis. Bueno, pues nada, si os parece, ya os conozco un poquito más, me he acercado un poco más a vosotras y a vosotros. Me gustaría también conocer el nombre del docente que está hoy. ¿Me escuchas, Cristina? Perdona, es que voy apagando el micro para que no se acople. Yo me llamo Fran. Fran, encantada, y si os parece, pues comenzamos, ¿vale? Venga, cuando quieras. Gracias. Voy a compartir pantalla y comenzamos a compartir. A ver, presentación desde el principio. Bien, pues el taller que vamos a dar hoy, o esta formación que tenemos 1 hora y media para impartir, se denomina ¿Cómo preparar una entrevista de trabajo para tener éxito? ¿Y qué vamos a ver principalmente? Pues nuestros objetivos van a ser centrados sobre todo en la entrevista, conocerla un poco más, el concepto, qué lugar ocupa en el proceso de selección, los tipos, etapas y recomendaciones para antes, durante y después de la entrevista y cómo afrontarla de forma exitosa, ¿vale?
Pero también me gustaría dedicar un pequeño espacio a recordar ciertos aspectos importantes antes de llegar a la entrevista, es decir, aspectos importantes para nuestra búsqueda de empleo y a la vez, pues, transmitiros esa necesidad de buscar, ¿no?, de hacer ese proceso de investigación individual y que empecéis a investigar, pues, ciertos aspectos que son importantes para potenciar que vuestra persona llegue a conseguir esa entrevista y llegue a través de un proceso, pues, muy óptimo, ¿no? Bien. En primer lugar, hablaros un poco de distintos espacios, lugares, recursos donde podemos buscar empleo, porque a veces nos quedamos solo en lo que conocemos, ¿vale? Pero hay muchas posibilidades. Aquí os he puesto unas pocas, pero hay muchas más. Los servicios de empleo público, ya los conocéis todas y todos, ¿no? Lo vemos cada día casi prácticamente en televisión, lo que ocurre, pues podemos acceder a ofertas a través de estos servicios. A través de los portales de empleo. ¿Qué son los portales de empleo? Pues páginas web que intermedian entre quien demanda empleo, es decir, quien busca, y la empresa que pone su oferta, ¿vale? Nos registramos, ponemos nuestros datos y ya podemos acceder a las ofertas que consideremos. Parecido a esto, las aplicaciones de empleo, las APPs de empleo, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia así más notable? Pues que están destinadas a dispositivos móviles, es decir, que es más fácil acceder a ellas, móvil, tablet. Los buscadores de empleo son motores de búsqueda especializados en buscar ofertas. Vamos a encontrar muchísimas ofertas juntas con los motores de empleo, ¿vale? Incluso de ofertas que están en distintos portales todas juntas. Las agencias de colocación, pues las agencias de colocación son unos organismos que, además de intermediar, también nos van a dar la posibilidad de ofrecernos asesoramiento con respecto a orientación laboral, por ejemplo. Las empresas de trabajo temporal son empresas que colaboran con otras y les ceden a sus trabajadores durante un tiempo. De ahí su nombre, ¿vale? Con esto solo daros unas pequeñas pinceladas para generaros esa curiosidad y que empecéis a investigar un poco más, que veáis más allá y que veáis todo el abanico que existe. Las páginas web de entidades y organizaciones. Si estáis deseando de trabajar en una o varias empresas porque os gusta mucho, os aconsejo y os recomiendo que las sigáis en las distintas redes profesionales, pero además que visitéis su página asiduamente. ¿Por qué os digo esto? Porque no todas, pero sí muchas, ponen sus propias ofertas de empleo en su página web, ¿vale? En redes sociales, pues también hay ciertos espacios destinados a buscar empleo. Redes sociales profesionales, pues un espacio destinado a buscar empleo, completamente, ¿no? Podemos acceder a ofertas que publican, pero lo que caracteriza a las redes profesionales, por ejemplo LinkedIn, es que vemos que hay trabajo, que hay ofertas, pero detrás de lo que no se ve hay muchas más ofertas más. ¿Cómo podemos conseguirlas? Con nuestra visibilidad, ¿vale? Y con contactos, que es lo siguiente, networking. ¿Qué es networking? Pues hacer básicamente contactos. ¿Cómo los hacemos? Pues como lo que hemos ido comentando. Con esto pues enseñaros pues básicamente que hay muchas posibilidades y que no os quedéis siempre en lo mismo. Que accedáis a las distintas oportunidades que tenéis, ¿vale? Bien. Siguiente. Cosas a considerar. Pues, ¿cómo podemos acceder nosotros a inscribirnos a una oferta? Por la propia oferta. Eso es lo que conocemos todas y todos, ¿no? Hay una oferta, hay una necesidad de la empresa, pone esa oferta y nos inscribimos. Pero también podemos hacerlo a través de lo que se llama autocandidatura. ¿Y qué es la autocandidatura? Me encantaría trabajar en esta empresa o en esta otra, la conozco muy bien, ¿vale? He investigado antes también y yo decido de acercarme a la empresa o escribir un email a la empresa mostrando mi interés por trabajar en el futuro con ella. Es otra forma de presentar nuestro interés y nuestra motivación a las empresas y de poder acceder a encontrar empleo. ¿Qué documentos básicos, que son nuestros instrumentos principales para buscar empleo, existen? Por un lado, tu currículum. Ya sabéis, esa historia de distintas experiencias resumidas de nuestra vida profesional, académica. ¿Qué más? Que a veces no lo consideramos. La carta de presentación o la carta de motivación o motivacional. Muchas personas se van a programas donde ya hay plantillas de carta de presentación, cambian el nombre de la empresa y la mandan junto a su currículum. Esto no suele recomendarse. ¿Por qué? Porque las empresas suelen darse cuenta, ¿vale?
¿Y qué ocurre? Pues que demuestran que no tienen mucho interés por la empresa. Además, los reclutadores y reclutadoras reciben cientos y miles de currículos al día. Entonces, una forma de diferenciarnos y de motivarlos a que abran nuestro currículum y no se queden en el olvido es a través de nuestra carta de presentación, que también os animo a que hagáis formaciones relacionadas con el currículum, con la carta de presentación y sepáis sacarle todo el potencial para que tengáis más oportunidades de acceder a un puesto de trabajo. ¿Vale? Seguimos. Aquí os voy a mostrar una serie de tipos de currículum vitae que existen. Hay más, ¿vale? Pero para que sepáis que no solo hay uno, una forma de hacerlo, hay muchas. El cronológico inverso, por función, mixto, por competencia, creativo, por proyecto. Cada uno de estos currículum va a resaltar cualidades nuestras y va a ocultar deficiencias nuestras, ¿vale? Por eso es importante que sepáis, que los conozcáis, que quería mostraros que hay muchos tipos para que os animéis a buscar información y a informaros acerca de los distintos tipos para tenerlo como una carta más con la que jugar a nuestro favor, ¿vale? Y otros aspectos a considerar. Todo aquello que redactemos, ya sea un email, una carta, o hablemos por teléfono, hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque es susceptible de ser evaluado por parte de la empresa, ¿vale? Entonces, importante con respecto a estos documentos que hemos hablado antes o al email que redactemos previamente, la redacción. Cuidado con las expresiones, la ortografía. Eso es muy importante y dice mucho, ¿vale? Las palabras clave. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo una oferta de trabajo, me interesa, casi que cumplo todos los requisitos y me centro en los requisitos. Esos requisitos incluyen palabras clave que deben de estar en nuestro currículum. Es decir, que no solo vamos a tener un currículum, probablemente tengamos uno estándar, pero vamos a tener que ir modificándolo. Se aconseja, ¿vale? Para potenciar vuestra empleabilidad. Las redes sociales, mucho ojo con ellas, porque no nos damos cuenta hasta que llegamos al mercado laboral o hasta que tomamos realmente conciencia de lo que implica, ¿no? Para este contexto del que estamos trabajando hoy. Hay personas que han sido despedidas por comentarios que han realizado en Twitter o en otras redes sociales, por ejemplo, o personas que no han sido aceptadas porque antes han revisado sus perfiles, estaban abiertos y tenían unas expresiones que no coincidían con los valores o filosofía de la empresa, ¿vale? Entonces eso es cerrarnos puertas. Por tanto, vigilarlo, ¿vale? Las redes sociales profesionales como LinkedIn, ya hemos hablado antes, muy importante ir trabajando contenido, ¿vale? Relacionado con nuestro ámbito, compartiéndolo, conociendo a personas, enriqueciéndonos. De eso se trata también, de aprender, compartir e ir trabajando nuestra imagen, el contenido que compartimos. Y trabajar en tu rastro digital. Y esta pregunta nos las podríamos hacer todas las personas y diríamos, pues no lo sé. Si yo busco mi nombre en internet, ¿qué aparecería? Vamos a pensarlo. ¿Aparece alguna imagen que no me gusta? ¿Aparece algún comentario que no me gusta? ¿O aparezco en algún sitio que no me gusta? Si no me gusta a mí, y no lo sabía hasta ahora que lo he buscado, ¿le gustará a las empresas cuando busquen qué suelen buscar o qué pueden buscar? Ya sabéis. No es bueno ni tener un contenido que tenga connotaciones negativas, así como tampoco es muy recomendable que no tenga ningún rastro digital, ¿vale? Porque dice que tampoco has trabajado mucho en este ámbito que están valorados, como ya sabéis, las nuevas tecnologías y otras muchas cosas más. Y por último ya comenzamos con la entrevista de lleno, recomendaros estos tips de organización para vuestra búsqueda de empleo, para que sea lo más óptima posible, para que os dé los mínimos dolores de cabeza posibles y tengáis mucho más tiempo, a la vez que trabajéis vuestra propia autogestión, que es una de las competencias que vais a tener que demostrar, ¿no?, que tenéis. Por ejemplo, tener una carpeta para vuestro CV. Si tenéis varios porque vais a acceder a varios ámbitos, pues tenéis varios currículum plantilla. Ya sabéis que hay que ir modificándolo conforme la oferta. Guardarlos ahí, ¿vale? En esa carpeta, ordenados, localizados. Pero también es importante considerar hacer un currículum, que yo lo llamo currículum baúl. He escuchado que se le llama madre, original, inventario, que es tener un currículum con todas y cada una de nuestras experiencias. La misma estructura. Imaginaros, experiencia laboral, aquí, 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 funciones, esta. Pero ya sabéis que para determinadas ofertas no hace falta tener toda la experiencia laboral perfectamente detallada. Por ejemplo, si yo voy a acceder a un puesto como mecánico, pues no es muy relevante
que haya trabajado en una floristería antes y lo ponga tal cual, todo, ¿vale? Trabaje de tal a tal fecha. Hay que centrarse más en aquello que nos va a hacer ganar puntos. ¿Qué os digo con esto? Que os vais a evitar, al estar cambiando vuestro currículum, de muchos quebraderos de cabeza, porque lo vais a tener localizado muy rápido, ¿vale? Luego, muy importante, que tengáis una carpeta física o digital con vuestros documentos que acompañan al currículum. Y me refiero a certificados de cursos, certificados de formaciones, certificados o contratos laborales, por ejemplo. En formato físico y digital lo tenéis recogido, os evitáis quebraderos de cabeza cuando busquéis para esta u otra oferta, ¿vale? Tenerlo disponible y por si os llaman, tenerlo a la mano. Y eso además demuestra que sois personas organizadas. Y por último, llevar a cabo un registro de ofertas. En la búsqueda de empleo va a haber semanas que nos registremos en menos ofertas, en ninguna, y otras en las que nos registremos en muchísimas. No es agradable que te llamen y que tú no sepas ni en qué oferta te has inscrito. Por tanto, se recomienda que tengáis un seguimiento, una hoja de Excel, una hoja de papel, una libreta, lo que queráis, pero llevar un registro para también ayudaros a vosotras y a vosotros. Bien. Y ya si comenzamos, voy a beber un poco de agua, con vuestro permiso. Comenzamos a entrar en materia de la entrevista de trabajo. Que la entrevista de trabajo es uno de los elementos que más se utilizan en el proceso de selección, ¿vale? ¿Pero qué es un proceso de selección en sí? Pues para que lo entendáis, es un proceso en el que se evalúa a las personas que quieren acceder a la vez a un determinado puesto que se oferta y a lo largo de este proceso se selecciona a la persona o al candidato más correcto, que encaje mejor con el puesto que se ha delimitado. Vale, aquí os propongo una serie de fases que suelen ser pues para los procesos más generales, ¿no? Pero cada empresa va a proponer un proceso de una forma u otra, simplemente para que lo conozcáis. En los procesos generalmente se suele realizar un análisis y una detección de necesidades. Y me explico. Imaginaros que alguien se jubila en la empresa, se prejubila, alguien se queda, bueno, una chica se queda embarazada, tiene que darse una baja de maternidad o hay una baja por enfermedad. Ahí hay un puesto que cubrir. La empresa ya tiene una necesidad. Eso es lo primero, se detecta la necesidad. Se analiza ese puesto que va a quedar libre un tiempo, ¿vale? O indefinidamente. Y se delimita cuál va a ser el perfil, ¿vale? ¿Qué funciones tiene esa persona? ¿Qué tareas se realizan en ese puesto? Y otras cosas, delimitar los requisitos básicos para que en total se consiga establecer una oferta con el perfil profesional que se demanda, ¿vale? Una vez se expone la oferta, ya se envía a distintas vías. Y ya empezaríamos en la segunda fase, que es el envío de currículum por parte de aquellas personas que son candidatas a acceder a esa oferta. Cuando la empresa cierra, ya dice hasta aquí, fecha de finalización para enviar currículum, ahí se terminaría esta etapa y entraríamos en la preselección de personas candidatas. ¿Qué es la preselección? Pues consiste en escoger de todas las personas que han mandado el currículum aquellas que cumplan con los requisitos fundamentales para realizar correctamente las funciones del puesto, ¿vale? Siguiente paso, que es lo que ya nos compete hoy, y os lo señalo, la entrevista personal. Siguiente paso, las pruebas o test. Hay empresas o hay procesos en los que no se realizan pruebas, simplemente se realiza una entrevista. Otras, como he dicho, hay distintas maneras de proceder, pues que realizan varias entrevistas, ¿vale? Pero puede que nos encontremos con que nos hagan pruebas, es muy probable, y puede que se hagan antes de la entrevista o después. Lo más común es que se hagan después. Y por último, la empresa ya con toda la información que tiene de los candidatos que han sido seleccionados finalmente, pues realiza un análisis para determinar cuál de ellos, con toda la información que han aportado, va a ser el mejor para cubrir ese puesto. Bien. Y ahora hablamos del concepto de entrevista. ¿Qué es la entrevista? Bien, pues lo hemos ido viendo, ¿no? A lo largo del proceso de selección. Es uno de los elementos del proceso de selección, ¿vale? Consiste en, pues, tener una reunión entre una persona que es la que entrevista y otra persona que es la entrevistada. Hablamos de forma general, ¿vale?
deciros de la entrevista, pues que puede que la persona que nos entreviste sea de la misma empresa, es decir, sea un futuro compañero o compañera tuya, una parte del personal técnico, o que sea quien nos entreviste una persona externa a la empresa, ¿vale? ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que siempre tengáis en mente qué persona os va a entrevistar, ¿vale? Porque imaginaros que vosotras y vosotros tenéis muchos conocimientos técnicos sobre el puesto y eso es fantástico, pero si se los explicáis a alguien externo que no conoce el puesto, que no conoce las funciones, no vais, por así decirlo, a luciros, ¿vale? No vais a luciros y vais a perder tiempo cuando se sabe que las empresas externas normalmente valoran más lo que es las competencias, las actitudes y demás. Quizás con la empresa, que ya sí puede o no puede, según el puesto, ¿no?, que ocupe la persona que nos va a entrevistar, pues sí sepa más y podamos hablarle de forma un poco más técnica, pero siempre todo en la entrevista de forma moderada, ¿vale? A ver si pasa la página. Vale. Con esto, con esta siguiente diapositiva, lo que quiero deciros es que vais a poder encontraros distintos tipos de entrevistas. Hoy vamos a verlas muy por encima, por lo que os animo a que sigáis investigando sobre ellas, pero por lo menos que las conozcáis. Me refiero a tipos de entrevistas según el proceso. Ya hemos visto que las empresas pues, pueden hacer un proceso como el que hemos visto o variar, ¿no?, sus fases. Algunas de ellas ampliarán más el número de entrevistas. Y si es así y se realizan varias entrevistas, lo más probable es que tengáis que hacer una de preselección, una de selección y una final. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste, la de preselección la hemos visto un poco, ¿vale? Es una especie de cribado es donde se va a seleccionar a aquellas personas que, que cumplen mayormente con los requisitos fundamentales. Suele realizarse por teléfono. Suele ser breve porque se centran sobre todo en preguntar por aspectos como la motivación que has tenido a la hora de participar en el proceso, de inscribirte, y también para chequear que cumplas, o sea, que puedas demostrar y que sea verdad aquello que tú has puesto en tu currículum, ¿vale? Entre otras cosas. Pasamos a la entrevista de preselección y ya llegamos a la entrevista de selección, ¿vale? Esta es la entrevista que todas y todos conocemos y la que tenemos en mente. Entrevistador, persona entrevistada, distintas fases dentro de la propia entrevista y esperamos a que nos llamen. Entrevista final. Esta se suele realizar ya con la persona elegida. Es, por así decirlo, una mera formalidad, ¿no? En la entrevista final se cita a la persona escogida, a la candidata o candidato escogido, para pues, comprobar que sigue interesada en la oferta y va a aceptarla o no, y la empresa mostrarle más de cerca cuáles van a ser sus funciones, su sueldo, el tipo de contrato y demás. La persona tiene una serie de horas para pensárselo y aceptarlo o rechazarlo. Bien, con respecto a los tipos de entrevistas, según el número de personas candidatas, pues nos encontramos la clásica que todas y todos tenemos en mente, una persona y una persona que entrevista, la personal, ¿vale? La entrevista personal. Con respecto a si hay más personas, suele llamarse o denominarse la entrevista en grupo o grupal. Las empresas que a veces necesitan evaluar a muchas personas a la vez acuden a este tipo de entrevistas, en las que se nos suelen plantear distintas situaciones para resolver y donde demostramos las habilidades que tenemos, que son muy importantes y nos pueden diferenciar de otras personas a la vez de muy valoradas, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con actividades, con dinámicas y demás. Seguimos. También hay distintos tipos de entrevistas según las personas, el número de personas que nos van a entrevistar. La que ya conocemos, que hemos dicho antes, una persona entrevista, otra es entrevistada. También en la que una persona es entrevistada por dos o más personas, que generalmente suele darse, hacerse la entrevista en la empresa y por parte de personas que conforman la empresa. Normalmente suelen ser dos personas que te entrevistan, donde una te va a hacer muchas más preguntas y otra te va a preguntar más esporádicamente, ¿vale? Y por último, las entrevistas sucesivas. ¿Qué son las entrevistas sucesivas? Pues lo mismo, suelen realizarse en el seno de la organización, ¿vale? Imaginaros, es tener varias entrevistas con personal de distintos departamentos de la empresa. Por ejemplo, podemos estar una tarde realizando 2 entrevistas, 3 entrevistas con un espacio de tiempo. ¿Y el objetivo principalmente de este tipo de entrevistas cuál es? Pues conocernos desde distintas perspectivas de la empresa, ¿vale? Seguimos.
También según la apertura o no apertura de las preguntas, la forma en la que estén realizadas las preguntas. Está la entrevista estructurada, directa o dirigida, donde las preguntas son más cerradas y tenemos que responder de forma clara, concisa, ¿vale? La entrevista libre o no dirigida o abierta, donde las preguntas son abiertas, las respuestas que podemos dar son más generales, ¿vale? Son más amplias, por ejemplo, háblame de ti. Eso es muy amplio, ¿vale? Los entrevistadores y entrevistadoras suelen participar muy poco en este tipo de entrevistas y a través de nuestras expresiones pues valoran muchas cosas, le damos mucha información sobre nuestras habilidades para la comunicación, por ejemplo, o de argumentar y demás. Y por último está la entrevista mixta o semiestructurada, que es aquel tipo de entrevista que mezcla las dos anteriores. Hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las cerradas, ¿para qué le puede servir? Pues por si quieres indagar en algo en concreto, algo importante. Las abiertas, pues lo mismo, para conocernos un poco más, ¿no? Saber qué habilidades tenemos, qué podemos aportar o sumar. Y aquí hay otro tipo de entrevistas, como por ejemplo la telefónica, que se realiza a través del teléfono como su propio nombre indica, ¿vale? Ya hemos visto que en las de preselección suelen hacer llamadas telefónicas, pues sería una entrevista telefónica, por ejemplo. También la entrevista por competencia. Hay empresas que no solo se centran en que sepamos hacer bien el trabajo, sino en que aportemos valor a la empresa. ¿Cómo? Pues lo que os he dicho antes, mostrando nuestras habilidades, nuestras competencias. Para ello tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo en ellas previamente, así como en nuestro autoconocimiento, para saber qué es lo que yo tengo de potencial y mostrarlo, ¿vale? Para que lo vean. La entrevista técnica es aquella en la que nos pueden poner una prueba y poner a trabajar directamente para ver cómo nos desenvolvemos. Y por último, podemos encontrarnos otra entrevista que es la entrevista de tensión, ¿vale? No es muy frecuente, pero por lo menos quiero que la conozcáis para que sepáis defenderos si os cruzáis con algún tipo de entrevista de este estilo. ¿En qué consiste la entrevista de tensión o de choque, que también se le llama así? Bien, pues en esta entrevista la persona que nos va a entrevistar nos va a poner un poco contra las cuerdas, ¿vale? Va a provocar situaciones en las que puede haber un poco de tensión. ¿Cuál es el objetivo de que haga eso? Ver cómo nos comportamos en situaciones en las que puede haber algo de estrés. ¿Por qué? Porque va a deducir que nuestra respuesta la vamos a tener en el puesto si estamos viviendo alguna situación estresante. Por tanto, os animo a que, bueno, no lo toméis como algo personal si la vivís, ya sabéis el objetivo que tiene, así que ser naturales, positivos y hacerla con seguridad, ¿vale? Hay muchos más tipos de entrevistas, os he hablado un poquito para que conozcáis las principales, ¿vale? Os animo a que sigáis investigando, pero a partir de prácticamente ya, de lo que vamos a hablar es de la entrevista que todas y todos tenemos en mente, ¿vale? De forma general. La entrevista online la he dejado aparte porque, bueno, en este contexto cobra un especial significado. Ya sabéis que ha venido para quedarse y que es muy frecuente que nos digan, vamos a hacer una entrevista online, ¿qué os parece? Antes no era tan frecuente. Bien, es importante, al ser un medio diferente como el digital, que tengamos en cuenta algunas pautas. Disculpadme un segundo. Perdón. Que tengamos en cuenta algunas pautas a considerar. Por ejemplo, acondicionar nuestro espacio. Es decir, si nosotras y nosotros tenemos un espacio organizado donde vamos a realizar la entrevista, pues vamos a estar más tranquilas o más tranquilos. Si por el contrario está todo hecho un desastre, vamos a estar un poco más nerviosos, ¿no? Y nerviosas porque lo que nos rodea, pues así no lo transmite. Así que, bueno, acondicionar el espacio es muy importante. Asegurarnos dentro de ese acondicionamiento que la cámara no apunte a puertas. Ya hemos vivido muchas bromas que hemos visto públicamente, ¿verdad? Pues con, yo qué sé, un profesor o una profesora que está dando clase y aparece su pareja con la cena y en bata. Y son situaciones incómodas, pues imaginaros en una entrevista de trabajo, ¿no? Bien, asegurarnos de tener muy buena iluminación, que se nos vea, probarlo antes, intentar identificar si hay ruidos que puedan ser barreras en la comunicación que vamos a tener, ponernos los cascos o tener preparados cascos cerca por si ocurre cualquier cosa que no podemos controlar, ¿no? Y que sea molesto.
el móvil siempre apagado o en silencio y lejos si es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces lo tenemos encendido, no se escucha, pero se ve la luz. Y que estemos mirando constantemente así indica desinterés. Perdona un segundo, Cristina. Perdona, ¿eh? Nada. No. Montero de grado medio, creo. Vale, muchas gracias. Perdona, Cristina, que han entrado a preguntar porque habrá algún coche mal aparcado, pero bueno, han decidido cortar cualquier tipo de clase porque querrá irse la mujer a su casa. No os preocupéis, de verdad. Sin más. Nada, me preguntan a mí, pero bueno, ya está. Perdona, sigue si quieres, si continúa. Continuamos y no pasa nada. Cosas del directo, ¿no? Bien, es importante que busquemos intimidad, ¿vale? Y con esto me refiero a que aviséis a las personas con las que convivís. Y os cuento una anécdota. Mirad, un amigo mío en pleno confinamiento estaba estudiando algo importante y tenía que examinarse. De estos exámenes que incluso nos graban o nos hacen fotos para ver si estamos copiando o hacemos un movimiento extraño. Resulta que no avisó a su familia de que tenía que hacer este examen. ¿Y qué pasó? Pues que esa tarde su hermana preparó una deliciosa tarta de zanahoria y apareció con la tarta en el cuarto. Claro, él se quedó a cuadros y la hermana también porque no lo sabía. Y esto puede perjudicar. Si perjudica a nivel de formación, que le llamaron la atención y luego él se explicó, nunca le había pasado y bueno, que no se vuelva a repetir. Imaginaros en una entrevista, ¿no? Las connotaciones negativas que puede llegar a trasladar. Bien, preparar la documentación, tenerla cerquita, si son carpetas, si la tenéis digitalizada, pues mucho mejor, porque a veces os piden que lo compartáis por pantalla. Vuestra apariencia, que sea formal. Vais a una entrevista de trabajo, aunque no vayáis físicamente, ¿vale? Así que eso es un aspecto que veremos más adelante que tenemos que cuidar. Comprobar que tenéis buena conexión. Hablaremos también más adelante de la importancia y que tenéis que tener muy en cuenta en esta entrevista, en este formato de entrevista, que es la del lenguaje verbal y no verbal. El contacto ocular, el contacto visual con la persona que estamos hablando en una entrevista cobra una especial importancia, se valora mucho, ¿vale? Sin llegar a intimidar, pero es importante mantener la vista, la mirada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es muy frío, ¿no? O parece frío hacerlo con las nuevas tecnologías. ¿Cómo lo hacemos si estoy aquí ante mi ordenador y la cámara? Bueno, pues un truco es imaginarse que la cámara pues son los ojos de la persona con la que tú estás hablando, por si os sirve. Y es importante que ya os vayáis familiarizando con pues, programas relacionados con las videoconferencias. Más o menos los principales funcionan de una forma similar. Y si ya lo vais probando, vais viendo cómo funciona, vais practicando eso que tenéis ganado para cuando llegue el gran momento, ¿vale? Seguimos. Bien, ahora os planteo un juego, si os parece, y ya que me han dicho que sois muy habladores y habladoras, pues os invito a que digáis la respuesta en voz alta, sin molestaros unos a los otros, ¿vale? Sobre contenido que ya hemos trabajado. Si os parece, comenzamos. Comparto el juego. Segundo, dejo de compartir pantalla. A ver. ¿Podéis ver el juego? No. Pone a jugar. Vaya a jugar, sí. Bien. Venga, de forma rápida. A ver. ¿Lo veis ahora? Perfecto. Yo no distingo nada. ¿Qué os parece? Aquí lo hubo, son amarillas. Comenzamos, si os parece, ¿vale? Bien. Solo se puede acceder a trabajar en una empresa exclusivamente mediante la oferta que publiquen. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Falso. Muy bien. Habéis ganado 20 puntos. Cuidado que si no la acertáis resta, ¿eh? Seguimos. La entrevista en la que pueden ponerte a realizar una prueba o trabajar directamente para ver si sabes realizar bien el trabajo, ¿eh? La entrevista. Técnica. A ver.
Muy bien. Puntos. Antes de hacerte la entrevista de selección, las personas expertas pueden llamarte para chequear la información de tu currículum. Esta sería la entrevista de... Antes de la de selección, ¿cuál va? Preselección. Muy bien. He puesto teléfono. Genial, mire. A ver cómo vamos de tiempo. Tenemos... Vale, vamos bien. En la forma más común de realizar una entrevista, ¿cuántas personas hay? Dos. ¿Cuántas personas entrevistan? El entrevistador. Entrevistada. Una. Perfecto. Oye, muy atento y atento, genial. Este tipo de entrevistas se realiza por teléfono. ¿A cuál nos referimos? Entrevista por telefónica. Por teléfono. Muy bien. Genial. ¿En qué tipo de entrevistas hay más de una persona entrevistada? Muy bien. Vaya. Seguimos. Solo es preciso que crees un CV para tu búsqueda de empleo. ¿Verdadero o falso? Falso. Genial. Vaya. ¿Qué pregunta queréis? Una boda, ¿Cuál queréis? ¿Qué pregunta cogéis? Venga. La 14. Venga, el 15. ¿Cuántas etapas suele tener el proceso de selección? 4. ¿Seguro? Sí. 4. 4. No. Venga, seguimos. Por ejemplo, la 9. Antes de buscar empleo, debes trabajar en tus redes sociales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Recuperamos. Un tipo de entrevista que se realiza mucho desde el confinamiento es la entrevista. Lo siento, pero al traducirlo ponen en línea. Yo he intentado cambiarlo, pero el programa, al ser extranjero, no me deja. Online, muy bien. Nombra 2 documentos muy importantes para buscar empleo. El currículum y la carta de esa de empleo. De motivación. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? El CV morfológico es un tipo de CV, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Eso es sintaxis morfológico. Falso, muy bien. O sea que vamos terminando ya, ¿eh? Ya nos queda poquito. En la entrevista se usan preguntas. En la entrevista se usan preguntas abiertas o generales. ¿Qué entrevista es? Repito. En la entrevista, que no vamos a mencionar, se usan preguntas abiertas. Venga, ¿qué entrevista es? En la libre. Para realizar la entrevista online se recomienda que vistas cómodamente con un chándal, por ejemplo. ¿Verdadero o falso? Cuando hay varias entrevistas entre la persona candidata y la empresa, hay una última entrevista que se llama... La entrevista final. Muy bien. Súper aplauso, que lo habéis hecho genial, ¿eh? De verdad. Bien. Bueno, sigo compartiendo, ¿vale? Pero falta una, ¿no? No, la 16 es que era porque estaba impar. Seguimos. Muy bien, habéis conseguido muchísimos puntos. Comparto pantalla, si os parece. Y seguimos. Bueno. ¿Estáis viendo la diapositiva? Perfecto. Bien. Vamos por aquí.
Vamos. A ver. Muchas gracias, habéis sido muy participativos, y participativa. Gracias, agradezco. Es que no veo si hay chicas, si sois todos chicos, no veo. Una chica y los demás chicos. Antes de la entrevista, seguimos. Antes de la entrevista hay una serie de cosas y aspectos a tener en cuenta para conseguir que hagamos la entrevista con éxito. Hay que preparar muchas cosas. Pero antes de nada, me gustaría que supierais o recordaros lo que es un contrato de trabajo, ¿vale? Que al final es un acuerdo entre la persona que emplea y la persona que busca empleo. Antes de este acuerdo, de ese contrato, ambas partes van a citarse para ver si coinciden sus intereses. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que resulta que a veces pensamos que somos sujetos o personas pasivas dentro del proceso de la entrevista, cuando no es así. No solo es la empresa la que decide que se queda con nosotros o nosotras, también nosotras y nosotros tenemos la capacidad de decidir si coinciden con nuestros intereses, si valores, con nuestra filosofía o no. Podemos decidir, no somos personas pasivas en este proceso, ¿vale? Eso recordarlo siempre. Tenemos la capacidad de decidir también. Bien, aspectos que tenemos que prepararnos previamente o al menos conocerlos para realizar con éxito y mostrar aspectos positivos que puedan ayudarnos a conseguir con éxito la entrevista. Cuando participamos y nos inscribimos en una oferta, ya estamos participando en un proceso, ¿vale? Entonces, una vez que nos inscribimos en la oferta, es necesario, bueno, o se sugiere que tengamos el teléfono disponible y que revisemos el email, porque pueden llamarnos o pueden comunicarnos a través del email cualquier cosa, pues por ejemplo, que tenéis que hacer una entrevista. Cosas que se recomienda hacer cuando vamos a inscribirnos a una oferta y nos llaman para la entrevista. Informarnos mucho sobre la empresa, ¿vale? Conocer su historia, sus valores. ¿Cómo podemos acceder a estos datos? Cualquier persona puede hacerlo. Lo que hay que tener es esas ganas que luego van a ser muy valoradas si se conocen por parte de la empresa, ¿vale? Entonces podemos hacerlo a través de acceder a su página web, revisar artículos, noticias que hayan aparecido relacionadas con ella, ¿vale? Bien. Otra cosa importante que debemos o se sugiere que hagamos es informarnos sobre los convenios. Muchas veces los convenios de las empresas están públicamente expuestos y podemos ver el puesto y lo que se gana. ¿Por qué es importante conocer esta información? Porque probablemente nos hagan una pregunta que tenemos todas y todos. ¿Cuánto ganarías? Si respondemos muy por debajo, malo para nosotras y nosotros. Si respondemos muy por encima, adiós. Entonces, siempre es bueno dar un margen, ¿vale? No una cantidad sola e intentar hacer un poco de periodismo de investigación, por así decirlo, sobre los salarios que suelen cobrarse en ese puesto. También podemos acudir a los contactos. Si conocemos a alguien de nuestro entorno que está cobrando X dinero por hacer esa función y tiene una experiencia parecida a la nuestra, pues podremos también ubicarnos un poco más a la hora de responder. Es importantísimo que estudiéis la oferta desde el principio hasta el final, la oferta en la que os habéis inscrito, los requisitos. También estudiarnos muy bien nuestro currículum, saber describirlo perfectamente, porque nos van a hacer que lo hagamos o nos van a preguntar y tenemos que tener bien localizadas las experiencias. También es importante revisar las cartas que hemos enviado, estudiar previamente, bueno, conocernos más a nosotras y a nosotros mismos, es decir, trabajar en nuestro autoconocimiento y tener muy claras cuáles son las competencias, es decir, las fortalezas que yo tengo y cuáles tengo más debilitadas, cuáles tengo que trabajar más. Esto van a ser nuestras cartas con las que vamos a jugar en la entrevista, ¿vale? Importante también hacer preguntas habituales, hacernos nosotros en casa y nosotras en casa preguntas que nos podemos encontrar en las entrevistas y responderlas utilizando todo nuestro arsenal. Es más fácil si la trabajamos antes, saber dar una respuesta más completa y en la que titubeemos menos. Es cierto que la entrevista va a premiar sobre todo la naturalidad,
pero es normal que por los nervios, por ejemplo, nos quedemos bloqueadas o bloqueados. Y ahí es cuando entra esto en acción. Pues si lo hemos estudiado antes, sabremos dar la respuesta, saldremos de ese bloqueo. Por ejemplo, también es importante que hagamos preguntas, que escribamos preguntas, que preparemos preguntas relacionadas con el compromiso, ¿no? Con la responsabilidad, con el interés hacia la empresa o con los compañeros y compañeras. Importante conocer también la localización de la empresa y el lugar donde vamos a realizar la entrevista. Perdón, un segundo. Bien. Tenemos hasta, si no me equivoco, menos 20, ¿verdad? Vamos perfectos de tiempo y perfecta de tiempo. Bien. Conocer la localización de la empresa es muy importante. Forma parte de esos datos que hemos tenido que buscar para demostrar que tenemos interés hacia la empresa. Pero también es importante que si la entrevista nos la van a realizar en un lugar externo, sepamos dónde es ese lugar y lo conozcamos. Puede recomendarse que vayáis días antes, a ver ese sitio. ¿Para comprobar el qué? Pues, por ejemplo, el tráfico que hay, cuando hay menos tráfico, si a la hora que nos han citado va a haber mucho tráfico, la distancia, lo que vamos a tardar en llegar. ¿Para qué? Para ser puntuales, porque la puntualidad se premia muy positivamente. Nunca en exceso, todo en la entrevista siempre moderado. ¿Vale? Bien. Pero, si hemos dicho que una de las cosas importantes que nos puede ayudar en la entrevista es conocer o tener información de la empresa, ¿no? Hacer ese pequeño periodismo de investigación, eso lo pueden hacer casi todas las personas, ¿verdad que sí? Sí. Claro. ¿Qué nos diferenciará entonces del resto? Pues primero, no lo he puesto aquí porque lo trabajamos la semana pasada, pensaba que iba a trabajar con el mismo grupo, pero las habilidades y las competencias. Es muy importante trabajar antes de realizar la entrevista y, desde mucho antes, conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué tenemos que desarrollar más. ¿Por qué? Porque las competencias son un conjunto de habilidades, actitudes, valores, experiencias que son muy valoradas por cualquier empresa y en cualquier puesto, ya que nos van a ayudar a relacionarnos de una forma más positiva, con menos conflictos, más, en definitiva, de una forma más saludable, más sana, ¿no? A nivel organizacional. Y eso, ¿qué empresa no lo valora? Pero hay otras cosas que pueden ayudarnos a diferenciarnos de las demás personas. Tu historia digital, ya lo hemos dicho, tu imagen digital. Trabájala, intenta relacionarte con personas de tu sector, conocer más. De eso también se trata un poco las redes profesionales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una buena imagen y conozco a personas, eso me va a ayudar también a conseguir el trabajo. Pero también influye lo que hemos dicho, esos contactos. ¿Quién sabe? Imaginad que tenéis una amiga que trabaja en una empresa, ¿vale? Y que os conoce y que incluso a lo mejor habéis coincidido en algún trabajo. Pues en esa empresa surge una oferta y os la comenta, oye, mira, que va a salir o que ha salido esta oferta. Ya de entrada, el hecho de tener contacto te va a agilizar un poco. Es lo bueno, ¿no? Vas a conocer que hay una oferta, incluso a veces mucho antes que otras personas. Tú la preparas lo mejor posible, como hemos dicho, y la envías. Pero resulta que a lo mejor pues conoce a la persona de recursos humanos y le habla de ti, ¿no? Y le dice, oye, mira, esta persona sé exactamente que trabaja muy bien. Ya le va a generar curiosidad a la persona de recursos humanos. Es una recomendación de alguien que está trabajando con ella o con él, ¿vale? Entonces es muy importante ir haciendo y manteniendo estos lazos y estos contactos. Seguimos. ¿Perdón? ¿Quiere beber agua? Bien. Con respecto a la imagen y la vestimenta, importantísimo prepararlo, ¿vale? Y os cuento. Me he encontrado a lo largo de mi vida profesional y personal con muchos profesionales que también han trabajado conmigo, ¿no? En proceso de desempleo, en periodo de desempleo. Y todas y todos al fin y al cabo llegan a lo mismo. Y me han dicho, Cristina, 7 segundos son suficientes para que una persona que no te conoce se forme una primera idea de ti. ¿Vale? Bien.
¿Qué tenemos que aprovechar? Esos primeros segundos, esos primeros instantes. Una forma de hacerlo y de ganar puntos a través de la vestimenta, por ejemplo, de la imagen que proyectamos. Con esto no quiero decir que la belleza incluya más o menos. No hablamos de belleza. Hablamos de tener una imagen que se muestre formal, que muestre que tenemos un aspecto cuidado, que nos cuidamos, que tenemos un aseo fantástico y que defendemos esa formalidad, ¿no?, en nuestra apariencia. Y ahora vamos a ir parte por parte. Bien, con respecto a los peinados, ¿qué no se suele recomendar? Pues todo aquello, como hemos dicho, que se salga de la media, de lo más o menos habitual. Por ejemplo, cortes muy extremos o peinados extremadamente elaborados o incluso tintes, ¿no?, que sean bastante visualmente chillones, ¿no? En cuanto al maquillaje, bien, el maquillaje que suele recomendarse para utilizar en la entrevista, pues aquel que muestre, que sea natural, ¿no? Que muestre que somos personas saludables, no en exceso. Es cierto que hay puestos que requieren que nos maquillemos un poco más, pero nunca en exceso, ¿vale? Todo lo exceso en la entrevista, todo va a ser malo. Así que siempre hay que ir intentando de jugar con un término medio en muchos aspectos. Con respecto a la ropa, bien, muchas veces me dicen, pero Cristina, ¿y yo qué llevo esta entrevista? Céntrate en el puesto al que aspiras. ¿Por qué? Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Porque no es lo mismo que aspiremos a un puesto ejecutivo, ¿vale?, donde probablemente tengamos que llevar a la entrevista mínimamente la chaqueta, el traje completo y corbata, que arreglarnos formalmente para acudir a una entrevista como monitora o monitor educativo, donde hay que ir formal, pero no en exceso. Bien, con respecto a los zapatos, no se suele recomendar deportivas, no se suele aconsejar sandalias, zapatillas, ni tacones extremadamente altos, ¿vale? Y los colores que más suelen gustar son los colores neutros, ¿vale? Igual que, por ejemplo, para la foto del currículum, la vestimenta que llevemos, que también se aconsejan colores neutros. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, el blanco, el negro, el gris, colores. ¿Estáis viendo la diapositiva bien, verdad? Sí. Esto, nada, es que la otra vez se quedó que no se veía, yo voy a ir preguntando. Bien, los colores neutros que más suelen gustar, ¿vale? O que más se suelen utilizar, el blanco, el negro, el gris, el azul marino suele usarse mucho y gustar bastante, o los colores tierra. Y como hemos dicho, según el puesto. Un truco que puede serviros para orientaros un poquito más es, por ejemplo, tengo una entrevista para esta empresa, ¿vale? Pues yo me voy a LinkedIn o a una red profesional y busco personas que trabajen en esa organización. Al ser una red profesional, probablemente lleven ropa o vestimentas que utilicen en su día a día. Eso puede ayudarnos a darnos una idea más cercana, pues, de cómo acudir. O si tenemos alguna amiga o amigo trabajando, esa maravilla de los contactos, ¿no? Decirle, oye, mira, ¿cómo suele vestirse si tenemos confianza? Aquí, ¿qué me recomiendas que me ponga? En fin, sumar. Bien, con esta diapositiva tan visual, quería recalcaros cosas que nunca, nunca, nunca debemos hacer, ¿vale? Para que se os quede bien, bien grabado. Prohibido móvil. Vamos a una entrevista. Es cierto que estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿no?, a hablar con alguien y muchas veces hablar a la vez que, por ejemplo, estábamos mirando el móvil. Pero claro, eso no nos damos cuenta. Lo hacemos de forma automática, pero tenemos que ir tomando conciencia de ello. Hablo en el plano personal. Imaginaros en una entrevista de trabajo. La persona va a pensar que no estáis prestándole ningún tipo de atención, que no os importa lo que estáis haciendo allí, que es muy importante. Por tanto, recomendación, móvil apagado y guardado, ¿vale? Para evitar distracciones. Evidentemente, esto es de primero de educación básica. Si hablamos con alguien, no comemos, ¿vale? Y mucho menos en una entrevista, porque todas estas cosas pueden penalizar hasta el punto de que te descarten directamente por eso. Con respecto a la alimentación, no lo hemos dicho antes, la alimentación es importante a la hora de acudir a una entrevista, ya que estamos hablando de comer, que en la entrevista no se come. Pero antes no se aconseja que comamos mucho,
porque puede entrarnos sueño. O tampoco que comamos poco, que vayamos mal comidas o comidos a la entrevista, porque nos suena mucho la tripa, porque esos ruidos son incómodos, molestos, nos pueden distraer, pueden ser desagradables, ¿no? Otro aspecto importante que no se debe es tutear sin consentimiento. Hablamos siempre de usted, ¿vale? A las personas que van a entrevistarnos. Y si esa persona nos dice no, te invita a que la tutees, entonces ya, ¿seguro? Sí, perfecto. Y ya la tuteas, pero siempre de entrada no tutear, hablar siempre de usted y si no nos dicen lo contrario, seguir haciéndolo. Fumar, prohibido, evidentemente, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo antiguamente, pues incluso ofrecían a las personas, ¿no? Tabaco a las personas que acudían a la entrevista, pero casi siempre con el fin de ver si caían, ¿no? Así que nunca aceptéis tabaco aunque os lo ofrezcan. Ya no es habitual hacerlo, pero que lo sepáis también, ¿vale? Y dirigir. Dejad siempre que sea la persona que entrevista la que dirija la entrevista. Con nuestras respuestas nosotras podemos ir orientándolas un poco más a un lado o a otro, pero lo que es la dirección, quien lleva la voz cantante, por así decirlo, que sea la persona que realiza la entrevista, ¿vale? La entrevistadora o el entrevistador. Bien. Con respecto al idioma, ocurre que a veces ponemos en nuestro currículum que tenemos inglés o que tenemos otro idioma, un nivel de un idioma, ¿no? Casi siempre el inglés, vamos a hablar del inglés. Y resulta que a veces ese nivel de inglés que tú tienes, que has puesto en tu currículum, lo suelen demandar como requisito fundamental, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que probablemente que sepas que te van a hacer la entrevista en inglés, si es así, si es un requisito esencial. Por tanto, os aconsejo que si es así, os preparéis vocabulario relacionado con los temas laborales en los que os mováis, ¿vale? En lo que se mueva la oferta, preguntas, las mismas preguntas que hemos formulado antes para repasar un poco, hacerlas también en inglés y la respuesta para tenerlas trabajadas también en este idioma o en el idioma que nos planteen. Y si podéis tener la oportunidad de practicar con personas nativas, pues hacerlo. Personas que conozcáis o profesionales a los que acudáis, ¿vale? Con respecto al lenguaje verbal, entramos aquí ya en materia de algo muy importante que tenemos que considerar y saber antes de hacer una entrevista. Como hemos dicho antes, es necesario que adaptemos nuestro vocabulario a la persona que nos va a entrevistar. No lo repito, ya hemos puesto el ejemplo antes, ¿vale? También es importante que atendamos a lo que estamos hablando, ¿vale? Que no estemos dispersas en el sentido de no prestar atención, porque si no lo hacemos, demostramos falta de interés y eso se penaliza, ¿vale? Importantísimo, no dispersarnos. Con esto, ¿qué quiero decir? Con que estemos centradas y centrados en aquello que vamos a hacer. Es decir, en lo importante de una entrevista. El tiempo. Tenemos un tiempo limitado y como yo digo siempre, y como en todas partes, el tiempo es oro y en la entrevista también lo es. Si nos dispersamos a veces por nervios hablando de temas banales que no tienen ninguna importancia, estamos perdiendo tiempo importantísimo para vendernos, ¿no? Para destacarnos, para sacar nuestro valor. Por tanto, intentar no dispersaros. Las respuestas que deis, que sean con seguridad. Y con esto me refiero a cuando nos preguntan, oye, ¿y tal conocimiento en tal? Y respondemos, ay, pues mira, es que hace ya mucho que hice el curso y yo creo que eso no lo hago bien. Sí. Vale. Eso no es responder con seguridad y se penaliza. Consejo. Si vais a poner alguna formación que hace ya que hicisteis, que no domináis, ¿vale? Que sepáis que es mejor que no la pongáis porque puede que os pregunten por ella, ¿vale? Y digáis, pues que yo ya no me acuerdo. No. Tú vas a una entrevista y tienes que demostrar seguridad, si no, se penaliza, ¿vale? Intentad evitar eso. Utilizar palabras clave. En la entrevista, así como en emprendimiento y demás, hay ciertas palabras que son muy bienvenidas y generan un efecto positivo en la otra persona si las utilizamos. En el caso que nos compete a nosotras y a nosotros, la entrevista de trabajo. ¿Qué palabras pueden ser esas? Por ejemplo, objetivos comunes, aunar sinergias, compromiso, responsabilidad. Este tipo de preguntas, de palabras, podemos introducirlas estratégicamente en la respuesta que demos.
y va a dar muy buena imagen nuestra y mucha positividad, ¿vale? Van a ser muy bien recibidas. Luego, importante, demostrar nuestras competencias, demostrar que las tenemos trabajadas y en la entrevista, sobre todo, se demuestra muchísimo a la hora de expresarnos nuestras habilidades para la comunicación, por lo que os recomiendo que si no las tenéis bien trabajadas, las practiquéis de alguna forma, ¿vale? Pues, por ejemplo, acudiendo a seminarios, congresos, donde escuchamos a otras personas, cómo se expresan, observarnos a nosotras y a nosotros mismos, cómo nos expresamos, ver qué fallamos, en qué fallamos, ver qué podemos mejorar para dar lo mejor de nosotras y nosotros en la entrevista. Evitar mentiras. Debemos evitar en todo lo posible mentir. Es preferible ser sincero, ¿vale?, a mentir, porque como nos pillen en una mentira, que es lo más seguro que ocurra, nuestra validez y nuestra credibilidad se va al suelo. Adiós, hemos perdido muchísimos puntos, ¿vale? Entonces es preferible ser sincera o sincero que mentir. Nunca mintáis, porque es que os pillan y afecta a vuestra reputación. Y no está aquí, pero lo digo, los nervios, que es algo, lo que nos pone nerviosas y nerviosos, ¿no?, cuando hablamos de estos temas, los nervios, los entrevistadores y entrevistadoras están acostumbrados y acostumbradas a ellos. Ven a muchas personas a diario. Todas, de una forma o de otra, van a mostrar mínimamente algunos nervios. Entonces, ¿qué os digo con esto? Que ellos y ellas lo van a ver como algo normal. Pero cuando esos nervios se salen de la normalidad y pueden llegar a ser incluso hasta patológicos, pues ya eso sí que penaliza. Pero con respecto a los nervios es normal y ellos y ellas lo entienden. Bien. Vamos a ver ahora el lenguaje no verbal, aquellos aspectos importantes del lenguaje no verbal que nos van a ayudar teniéndolos en cuenta a la hora de nuestra entrevista. Con respecto al saludo, hablo a nivel general y sin contar con el COVID, ¿vale? Al final del taller daremos una diapositiva para matizar esto un poco, pero ahora mismo en lo que estamos hablando es sin contar con el contexto de COVID, esto en concreto. Bien, con respecto al saludo, se desaconseja que saludemos dando besos, ¿vale? Y se suele aconsejar que estrechemos la mano con seguridad, ¿vale? Pero que sea la persona que nos va a entrevistar la que al recibirnos pues tenga la iniciativa. Entonces, con respecto al saludo, la mano, nunca dos besos, y una vez que ya entramos al despacho para realizar la entrevista, pues nos sentaremos en una silla. Sentaros de forma relajada, ¿vale? Y cómoda, que eso va a transmitir que estáis abiertos y tranquilos y tranquilas para realizar la entrevista. Si nos sentamos de forma muy estirada, pues vamos a trasladar tensión. Si nos sentamos de forma muy agazapada, pues vamos a trasladar un poco de arrogancia, ¿vale? El contacto ocular, como hemos dicho, es un aspecto fundamental para, generar esas sinergias con la persona que nos está entrevistando. Entonces es importante mirar a los ojos de la persona, pero sin pasarnos, sin intimidarlos, ¿vale? Siempre que hablemos o que nos hablen. Las manos hay que intentar tenerlas visibles. Si las escondemos debajo de la mesa, por ejemplo, o en la espalda, parece que estamos ocultando algo. Se puede extraer ese significado. Y si puede ser, tenerla a la vista y mirando hacia arriba, las palmas de las manos. Y ya, pues, cuidado con una serie de gestos. Hemos visto unos pocos, pero os recuerdo otros. Por ejemplo, un reflejo, un gesto que hacemos mucho sin darnos cuenta, sobre todo cuando estamos nerviosas o nerviosos, es mirar el reloj. Si yo miro el reloj, estoy indicando que estoy inquieta y deseando de terminar. Si yo empiezo este taller y os agradezco el estar aquí, que me siento feliz, contenta de estar como estoy, pero estoy con los brazos y las piernas cruzadas, estoy dando un mensaje totalmente opuesto a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Significa que estoy cerrada en banda, que no me abro, que no, aunque diga que sí, no lo estoy haciendo, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre también tocarnos la cara o distintas partes de la cara, pellizcarnos, ¿vale? Rascarnos, inseguridad, dudas. Todos estos aspectos y muchos más los van a valorar y los van a evaluar. Y como siempre os digo, todo lo que digáis verbalmente, de forma escrita y vuestros gestos van a hablar muchísimo y se va a extraer mucha información de todo ello siempre, ¿vale? A lo largo del proceso. Por último, la despedida. Pues como hemos dicho, igual que el saludo, con la mano,
antes teniendo en cuenta que no está este contexto, ¿vale? Con la mano siempre, no 2 besos. Y algo muy importante, aparte del contacto ocular, que suma muchos, muchos puntos. Una sonrisa genuina. Cuando nosotras y nosotros llegamos a la entrevista, estrechamos la mano, sonreímos, estamos transmitiendo mucha positividad, si lo hacemos de forma natural. En la despedida lo mismo, no significa que estemos todo el rato sonriendo, ¿no? Pero significa que estamos contentas, contentos, motivadas, motivados y abiertos a realizar esta entrevista y suma muchos puntos. Vale, ya llega el gran momento de la entrevista y no debemos de olvidarnos de todo lo que ya tenemos que haber trabajado previamente, que no es poco, como habéis visto, y conocer para hacer bien la entrevista, pero además no debemos de olvidarnos. Documentos importantes, pues nuestro currículum, porque puede que nos lo pidan, o una carpeta con los documentos relevantes del currículum, certificados, fotocopias, lo que queráis, pero llevadlo, ¿vale? Porque lo pueden pedir. Hay que ir y hay que acudir sola o solo, ¿vale? El apoyo emocional es fundamental, pero que nos lo den después. ¿Por qué? Porque no suele ser bien visto que acudamos acompañada o acompañados, ¿vale? Entonces acudimos sola y solo y a la vez trabajamos esa seguridad. Llevad siempre libreta y bolígrafo porque puede que os digan, oye, pues te vamos a citar para otra entrevista tal día, tal hora. O en el turno de preguntas y de dudas, pues os digan algo que os interesa y que queráis anotar. Y por último, sed puntuales. Penaliza tanto como que lleguemos tarde, así como que lleguemos una hora antes. No lleguéis una hora antes, no lleguéis media hora antes. Con unos minutos antes, basta, ¿vale? Si llegáis con mucha antelación, pues podéis aprovechar para dar un paseo por el centro, ¿vale? De la empresa, por los exteriores, y a la vez liberar esa tensión que siempre, quieras o no, pues se lleva a la entrevista. Bien. Seguimos jugando, que veo que os ha gustado, ¿vale? Dejo de compartir. ¿Eh? Un segundo. Dame un segundo. Vale. Pantalla. Bien, en el juego que vamos a realizar a continuación, vamos a intentar descubrir en la medida en que vayamos acertando a las preguntas, lo que hay detrás de un puzzle, que es un mensaje pues positivo. Empezamos. Voy a mirar la hora. Perfecto. Bien, ¿qué no debes hacer en una entrevista? ¿Usar el móvil o preguntar las dudas al final? ¡Usar el móvil! Bien, ya vamos viendo qué hay detrás. Ya, ¿qué será? Bien, segunda pregunta. Para preparar bien la entrevista, debo conocer con respecto a la empresa cuánto mide su sede o su historia y valores, entre otros. Muy bien, ya vamos viendo más el cartel que hay al final con ese mensaje. Bien. Si te presentas a un puesto de monitor, se recomienda vestir formal pero sin pasarse o con traje y corbata. Formal pero sin pasarse. Normal. Es que no he visto, tío. ¿Está? Ya. ¿Estáis viendo el mensaje? ¿Lo podéis ver? Entrevista. ¡Ay! ¡Sorpresa! Repetimos. Para preparar tu entrevista en inglés, se recomienda repasar vocabulario y preguntas sobre la entrevista, el present perfect. Venga, muy bien, estupendo, qué bien lo estáis haciendo. Si la persona que te entrevista es externa a la empresa, se recomienda hablarle con tecnicismo o adaptar nuestro lenguaje. Muy bien. Vale, ¿qué es más preferible? ¿Que nos vean algo nervioso o mentir para quedar bien en una pregunta? Bien, venga, que ya quedan 2 solos.
¿Es preferible saludar con 2 besos o estrechando la mano? Bien. Y por último, mientras hacemos la entrevista, las manos han de estar con la palma hacia arriba y visible o estar hacia abajo encima de la rodilla. Bueno, un súper aplauso, ¿eh? Es una entrevista totalmente preparada. Habéis asimilado muy bien los conocimientos, así que muchas gracias por atender, ¿vale? Muchísimas gracias. Seguimos compartiendo. ¿Veis la presentación? Sí. ¿Veis la presentación? ¿No? Bien, pues seguimos. Lori. Perdón. Salgo, un segundo. ¿Ahora? Vale, perfecto. Bien, y durante la entrevista, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues vais a ver. Con que la entrevista tiene 3 fases o etapas, que son... ¿Perdón? La entrevista tiene 3 etapas. Es que había escuchado algo que pensaba que me estabais preguntando, disculpad. La entrevista tiene 3 etapas, que son inicio, presentación, desarrollo y final o cierre. Con respecto al inicio, cosas que tenemos que considerar y que nos vamos a encontrar. Que tenemos que llegar puntuales y que vamos a saludar a la persona. Ya sabemos cómo saludarla, siempre reforzando con una sonrisa nos va a ayudar a sumar puntos, ¿vale? No mostrarnos inquietos o inquietas. Si llegamos antes de tiempo, 5 o 10 minutos, y estamos esperando, por ejemplo, allí de pie, estaría bien, pero tenemos que intentar, por ejemplo, no balancearnos porque podemos demostrar nerviosismo o tensión y eso restarnos algunos puntos, ¿vale? Y de entrada ya sabéis, no tutear hasta que la persona pues nos lo diga. Bien, con respecto al desarrollo, pues al principio se va a hacer como una especie de resumen de lo que es la entrevista, de lo que se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, suelen hablar mucho sobre el proceso de selección en el que estamos participando, ¿no? Dando información sobre el proceso, sobre las características y demás. También suelen darnos información o hablarnos, ¿no?, al principio de lo que es el desarrollo de la entrevista sobre las funciones, el puesto que hay que cubrir y demás. Pero una vez que ya pasa esto y algunas otras conversaciones para romper el hielo, pues sobre todo se van a centrar en hacernos preguntas para conocernos mejor y ya sabéis, de forma indirecta o directa van a extraer información de lo que vean, que decimos y que hacemos. Y con respecto al final o cierre de la entrevista, es el fin de la entrevista, nos van a dejar probablemente un turno para preguntar dudas y ahí podemos aprovechar para hacer preguntas que sumen, las que veíamos que había que preparar al principio, ¿no? Pues preguntas relacionadas, por ejemplo, con el compromiso, con yo estar interesado o interesada en aprender, ¿no? En dar lo máximo posible, en tener información para conocer mejor la empresa. Y la despedida, que sea con cordialidad y como hemos dicho, saludo con el gesto de la mano y sonrisa y contacto ocular. Estas son las fases que suele tener una entrevista. Dentro del desarrollo, normalmente hablamos siempre de entrevistas generales, ¿vale? Dentro del desarrollo nos vamos a encontrar con una serie de preguntas, como por ejemplo, preguntas que están relacionadas con nuestra formación y conocimientos, preguntas relacionadas con la experiencia, con el puesto ofertado, relacionadas con la empresa y trabajo quizás anteriores que hemos tenido, con nuestras metas, a qué aspiramos, ¿no? Con nuestra flexibilidad, ¿no? Si somos más flexibles para X cosa o para otra, que quizás sean requisitos para la empresa, con tus características y con el salario, entre otras muchas cosas más, ¿vale? Y aquí tengo un documento con varias preguntas que suelen hacer y os voy a leer algunas de ellas para que tengáis.
Por ejemplo, relacionadas con la formación y el conocimiento. Preguntas que pueden hacernos. ¿Qué estudios has realizado? ¿Por qué elegiste esos estudios? ¿Puedes resumirme tu currículum? Y si no lo tenemos preparado, imaginaros, ¿no? Nos quedaríamos como, ¿qué es esto? ¿Qué asignaturas te gustaban más o menos cuando estabas cursando la carrera o estabas cursando el ciclo formativo? Preguntas relacionadas con pues, los motivos para el puesto ofertado, ¿no? Con las razones para solicitar ese puesto. Pues, por ejemplo, ¿por qué te interesa este puesto? ¿Qué te ha llamado la atención del anuncio? ¿Qué ventajas crees que tienes tú con respecto a otros y otras participantes? Con respecto a la experiencia profesional, pues nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué experiencias profesionales tienes? ¿Qué puesto ha sido el último que has realizado? Con respecto al trabajo, ¿por qué te gustaría trabajar en concreto con nosotras y con nosotros? Sobre el futuro, ¿cuáles son tus objetivos, imaginemos, por ejemplo, a medio plazo? ¿Qué planes de futuro tienes en mente? ¿Vale? Preguntas así, o estoy diciendo preguntas para que pues, tengáis una serie de referencias. Características sobre tu personalidad, sobre tus características, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son tus mejores cualidades? Si no lo hemos estudiado previamente, no hemos hecho ese análisis interno, las vamos a desconocer y desconocernos a nosotros mismos pues nos puede dejar en mal lugar, ¿no? Con respecto a lo que vamos a cobrar, ya lo hemos dicho. ¿Cuánto deseas ganar? Bien, estas son algunas preguntas que podemos encontrarnos. Pero yo quiero matizar algunas preguntas como las que hemos planteado, que son frecuentes, pero también son difíciles de contestar, ¿vale? Como que tienen un poco de truco. Por ejemplo, ¿qué te motiva a trabajar en esta empresa? Ahí es cuando tenemos que ver los valores de la búsqueda que hemos realizado sobre los datos de la empresa, su filosofía, si coinciden con los nuestros, mostrar eso, esas coincidencias, ¿no? En esta pregunta. Mostrar también las destrezas, habilidades que nos mueven para llevar a cabo el puesto. ¿Cómo te describes? Bien, si nos dicen esta pregunta tan amplia, pues podemos empezar hablando de una cosa y acabar hablando de otra. Una recomendación buena pues sería preparar previamente, lo que hemos dicho antes de preparar preguntas, una respuesta que incluya una breve descripción de tu experiencia, ¿no? De tu experiencia profesional, e incluir logros o metas importantes, muy importantes, como las más top, que hayas alcanzado en tu vida personal y en tu vida profesional, ¿vale? Es una sugerencia. ¿Dónde te gustaría verte en 2, 3, 4, 5 años? ¿Para qué hacen esta pregunta? Para comprobar tu grado de compromiso con la empresa. Así que hay que estudiarla muy bien, ¿vale? ¿Cuáles son tus fortalezas? Esto ya lo sabemos. Aquí es donde tenemos que aprovechar para vendernos. Si nos conocemos bien y sabemos las habilidades que tenemos, las competencias que tenemos y cuáles de ellas tenemos que piden como requisito, aquí es donde podemos lucirnos, ¿vale? Aprovechar la respuesta que vamos a dar en estas preguntas. Bien, ¿qué aficiones, cuáles son tus debilidades? Aquí solemos dar siempre las mismas respuestas. Y las entrevistadoras y entrevistadores están cansados de escucharlas. Por ejemplo, es que soy muy perfeccionista. Todas las personas somos muy perfeccionistas en todas las entrevistas, ¿vale? Tenemos siempre ese problema. Oye, qué casualidad. No, intentad trabajar respuestas que sean formales a la vez que originales, ¿vale? Y que transmitan verdaderamente los valores que tenéis. ¿Qué aficiones o pasatiempos tienes? En el otro taller lo hablábamos, ¿no? Lo que es incluir tus pasatiempos o aficiones puede decir mucho de ti, de tus habilidades. Por ejemplo, si tú practicas un deporte de equipo y lo pones o lo haces ver, pues vas a transmitirle a la empresa que probablemente tenga la habilidad de trabajar en equipo o que por lo menos la estás trabajando de esa manera. Háblame de una situación muy estresante o difícil que hayas vivido en el puesto anterior que tuviste, por ejemplo. Bien, ¿cómo la resolviste? Esta pregunta puede resultarnos, si no la trabajamos, pues violenta, ¿no? No se trata de revivir lo que nos haya pasado malo y de pasarlo mal, ¿no? Se trata de identificar lo que en un pasado nos costó trabajo de realizar, ¿vale? ¿Qué hicimos para conseguir salir de esa dificultad y que esto supuso un aprendizaje para nosotras y nosotros, ¿vale? Eso es lo que hay que transmitir en esta pregunta. ¿Cuánto desearías ganar? Lo que hemos dicho antes, movernos en un margen
y en un margen pues que coincida con salarios que vayamos manejando con respecto a las funciones, ¿no? Y el puesto. Por ejemplo, preguntando a compañeras, compañeros, mirando en los convenios. También en algunas APPs hay calculadoras, ¿no? De pues cuánto se suele cobrar en ese puesto llevando tantos años. Ya es cuestión de que investiguéis. Y con respecto a las preguntas que os hagan sobre vuestros anteriores empleadores y empleadoras, siempre intentad contestar de una forma positiva, porque, oye, si me estás hablando mal de tu anterior jefe, pues apaga y vámonos, ¿no? Puntos negativos por todos lados. Por tanto, es importante que intentéis no preguntar por aquello que ya deberíais de conocer de la empresa, ¿vale? Previamente en esa investigación que habéis hecho, o tampoco preguntar por aspectos que puedan malinterpretar tu interés. Por ejemplo, no se aconseja que en el principio de la primera pregunta, de la primera entrevista, preguntemos cuánto voy a cobrar o la forma de hacerlo, ¿no? O preguntemos cuándo voy a coger vacaciones, cuándo cogería vacaciones, porque eso significa que estamos muestra que estamos interesadas e interesados pues en eso y no le damos importancia al trabajo realmente, ¿no? Puede extraerse esa conclusión. Es positivo, como hemos dicho antes, aprovechar el turno de preguntas, que como hemos visto se da en la parte final de la entrevista, para hacer preguntas que demuestren tu compromiso, tu interés sobre tus funciones, sobre tus responsabilidades, que seas proactiva y proactivo y lo demuestres con estas preguntas. Pero después de la entrevista, ¿qué ocurre? Pues que es importante que recordéis el nombre de la persona que os entrevista, por varias razones, porque os pueden volver a llamar, ¿vale? Y si no recordamos el nombre, pues quedamos un poquito en mal lugar, o porque se recomienda siempre que enviéis como una especie de email de agradecimiento después de la entrevista y evidentemente es importante recordar el nombre de la persona. Importante para vuestro crecimiento y aprendizaje, que después de la entrevista os sentéis y anotéis lo que habéis aprendido, lo que tenéis que mejorar, lo que habéis visto que hacéis bien, para conoceros mejor a vosotros y a vosotros mismos y hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Lo que hemos comentado ya, se sugiere siempre que enviemos un email o un mensaje de agradecimiento por el tiempo, que también al final, en la despedida, en la parte final, no lo hemos dicho, es importante despedirnos estrechando la mano y dando las gracias por el tiempo que nos han dedicado, ¿vale? Pues después, pasadas unas horas o al día siguiente, podéis mandarle un mensaje. Llamada. Muchas veces me preguntan, no se suele recomendar que se haga llamada porque se puede malinterpretar. Pueden pensar que estáis presionando mucho. Ya depende de la persona con la que trabajéis, ¿no? Puede pensarlo en positivo, tiene interés, o puede que lo piense en negativo. Es que presiona mucho. Así que si podéis intentar evitarla y si la hacéis, que ya sea una vez que se haya finalizado el proceso de selección. Y puede que haya sido la persona seleccionada o no. Este juego, siempre me gusta poner un juego de más, por si tuviéramos tiempo. No es el caso, ¿vale? Siempre por tenerlo preparado. Como ya hemos visto y estamos llegando al final, ya hemos hablado todo lo que conocemos acerca de la entrevista personal y de aquellas cosas que pueden ayudarnos a conseguir pasarla de una forma exitosa, ¿vale? Lo que tenemos que trabajar. Y pasaríamos a la siguiente etapa, que normalmente suele ser una etapa de pruebas, de test. No se hacen todos los procesos, ya lo hemos dicho antes, pero por lo menos quiero que conozcáis que en ciertas ocasiones, en ciertos procesos, podéis encontraros con que os vayan a hacer pruebas y mínimamente que las conozcáis. Pruebas, por ejemplo, para demostrar tus conocimientos. Si en tu puesto de trabajo es imprescindible utilizar la hoja de cálculo, pues probablemente te vayan a hacer un ejercicio para ver si tú tienes ese conocimiento adquirido. Lo mismo para medir nuestro nivel de inglés, ¿no? O hacer un Word, si es necesario para nuestro puesto. También nos vamos a encontrar con que nos van a hacer pruebas para medir nuestras capacidades intelectuales, las actitudes, nuestra personalidad, ¿vale? Podéis poneros en manos de profesionales, como decía la semana pasada, hay muchos programas de empleabilidad que trabajan con nosotras y nosotros las competencias y cómo podemos afrontar este tipo de pruebas. Y si no tenéis la posibilidad de hacerlo, que hay pues muchos programas que también podéis hacer test, por ejemplo, y más o menos ver qué competencias tenéis más desarrolladas a través de estos test, pues se recomienda siempre
que hayáis descansado cuando las vayáis a hacer, ¿vale? Porque parecen que son una tontería, pero luego cansan mucho mentalmente. Leer con detenimiento las instrucciones que nos dan estos test y estas pruebas. Hacerlo con concentración. Responder con lógica y de forma sincera y espontánea, ¿vale? Lo que sintáis. Se suele recomendar eso. No contestar preguntas intermedias, no, dar respuestas intermedias. Por ejemplo, mucho, regular o poco. Pues si siempre respondemos regular, no nos mojamos, no ven las competencias que tenemos, ¿vale? A eso me refiero. Y si os es posible, pues practicar con diversos programas que hay destinados para mejorar la empleabilidad o con personas especializadas. Con respecto a la entrevista y los tiempos de COVID. Bien, estas son recomendaciones que todas las personas conocemos, de lógica para cualquier cosa, pero la vamos a enfocar en el ámbito laboral. Antes de acudir, si te llaman o si contactan contigo, es importante que te informe o que preguntes sobre el protocolo que pueda tener la empresa, porque imaginaros que antes de, tienen por establecido que antes de llegar se haga esto. Pues lo preguntáis y salís de dudas. ¿Es necesario que conozca algo antes de acudir? ¿Que hagáis? Sí, no, vale, ya lo sabéis, ya no vais perdidas o perdidos. Acude siempre, evidentemente, cumpliendo con las normas que ya hay establecidas de forma general, usando la mascarilla, respetando la distancia social. Identifica cuando llegues al centro donde te van a entrevistar los distintos puntos donde se encuentra el hidrogel, ¿vale? Y con respecto al saludo y la despedida, bien, evitar el contacto con las manos dentro de lo posible. Normalmente, pues ya habéis visto que hay una serie de gestos para decir hola y demás, que si la mano aquí, que si tal. Mirad la iniciativa que toma vuestra entrevistadora o entrevistador y le devolvéis el gesto, ¿vale? Y ya pues como siempre, la sonrisa, aunque tengamos mascarilla puesta, la sonrisa genuina y auténtica se caracteriza porque los ojos salen esas patas de gallo y en los ojos se ve cuando una persona está sonriendo de verdad y de forma sincera, ¿vale? Entonces, también es frecuente que realicen entrevistas online debido a estas circunstancias, por lo que podéis recordar las pautas que hemos dado en las anteriores diapositivas que os van a ayudar mucho. Las empresas se van a interesar en las preguntas también por conocer cómo tú has gestionado el COVID, ¿vale? En la situación. Es normal que mostremos que somos personas humanas, ¿vale? Pero también es bueno pues, que digamos, sí, me resultó difícil, pero haciendo esto conseguí adaptarme y demás. Pero nosotros también podemos preguntarle a las empresas, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿qué protocolo adoptasteis? ¿Cómo realizasteis los cambios? Eso además demuestra interés. Bien, como os he dicho antes, puede que pasemos la entrevista o puede que no. Y puede que esto nos pase muchas veces en la vida, que es lo más común y tal y como está el mercado laboral hoy día, también lo es, ¿vale? Puede que tardemos un poco más en conseguir empleo. Pero antes de finalizar, me gustaría destacar la importancia de perseverar, que consiste en trabajar por nuestros sueños, por nuestras metas, ¿vale? En que nada nos detenga. Y para trabajarlo me gustaría leeros un texto, si me permitís, que la verdad da unas enseñanzas, y ya vamos finalizando, muy bonitas. Dice la tradición del bambú japonés que el bambú japonés crece de un modo muy particular para la cultura zen. Es un relato de la forma en la que germina su semilla. Es una metáfora del trabajo necesario para cumplir tus sueños. La historia de crecimiento de bambú es una leyenda que cuentan los sabios. Hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente por más que se riegue y se abone. De hecho, el bambú no sale a la superficie durante los primeros 7 años. Un cultivador inexperto pensaría que la semilla no está bien, que es infértil. Pero, sorprendentemente, después de estos 7 años, el bambú llega a crecer más de 30 metros en solo 6 semanas. ¿Podríamos decir que tardó realmente el bambú en crecer 6 semanas? ¿O 7 años y 6 semanas? Sería más correcto esto último. ¿Por qué? Porque durante los primeros 7 años, el bambú se dedica a desarrollar y fortalecer las raíces que van a hacer sustento de aquellas ramas que van a apoyar, ¿vale? Además,
si en algún punto en estos primeros 7 años dejamos de regarlo, el bambú morirá. Este relato, que en la cultura semi-oriental ha sido transmitido de generación en generación, tiene más de una enseñanza. Una de ellas es lo que se ve fácil. En realidad, no siempre lo es. Cuando el bambú parece crecer 30 metros de un día para otro, en realidad ha estado preparándose 7 años para ello. Además, el cuento nos hace un llamado a conservar la paciencia, a esperar con calma, porque los resultados de tu trabajo y de la espera llegan y son asombrosos. Por último, un detalle importante, y es que la semilla, durante esos 7 años que no crece, no es indiferente al amor que recibe. Si no se cuida, el crecimiento de sus raíces se interrumpe y muere. Y los años que lleva de preparación ya no sirven de nada. Pero cuando se riega, se le da el amor, por 7 años y sin esperar nada, el tiempo nos regala el milagro. Todo lo que esta historia tiene para enseñarnos se puede resumir en esta última frase. Si no consigues lo que aspiras, no desesperes, quizás solo estés echando raíces. Y con esta enseñanza de este cuento tan bonito, que podéis encontrarlo en diversas webs y demás, pues os dejamos. Recordaros, bueno, esto es una pequeña diapositiva que tenía para recordar, dar algunas recomendaciones que siempre vienen bien, ya las sabéis, descansar, hacer ejercicio, todo esto es bueno para afrontar de forma positiva el proceso de desempleo, ¿no? Aprovechar para conocer a más gente, apoyo social, disfrutar de vuestros pequeños placeres cotidianos, conservar vuestras rutinas y si lo necesitáis, pedir ayuda médica o psicológica. Como hemos visto, hemos cumplido todos los objetivos del taller y os dejo con esta frase, también un proverbio japonés que nos enseña a seguir perseverando por nuestras metas. Si te caes 7 veces, levántate 8. Sin nada más que añadir, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Lo habéis hecho genial. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda, alguna consulta. Yo prometo que me voy a afeitar ya después que ha dicho Cristina lo de la imagen, es verdad, porque con esto del confinamiento pues nos dejamos la barba más de lo que debiéramos. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, pues nada, un placer como siempre y nada, mucha suerte y espero que lo que os ha enseñado Cristina o lo que estamos enseñando en estos talleres pues os sirvan para el día de mañana, que para eso se hace, con la intención de ayudaros, ¿vale? Muchas gracias a todos, un saludo. ¿Habéis ¿Perdón? Simplemente no. ¿Veis la diapositiva? Vale, aquí tenéis los datos de contacto de la empresa por si la volvéis a necesitar o tenéis curiosidad por conocerla más, Diversia Consulting. Y abajo os dejo mi Instagram, ¿vale? De Cris Efet, donde doy algunos pequeños tips y consejos relacionados con la orientación laboral de forma, en un proyecto personal, por si puede ayudar a alguien y de forma humilde, ¿vale? Mucha salud y que tengáis mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.